Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios y te habla como cada día el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla. Esta semana estamos viendo la simbología de la Sagrada Cena. La simbología de la Cena del Señor. La simbología del pacto. Unos lo llaman el pacto, otros lo llaman la cena, compartir, da igual. La simbología. Ayer veíamos que el Señor dice en su palabra que es un nuevo pacto y leíamos en Éxodo capítulo 24 del verso 6 al 8 de dónde venía esto. Por eso vamos a seguir leyendo en Mateo 26, 28 para que entremos en materia. Dice la palabra lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Podríamos volver para entrar en materia también. Éxodo capítulo 24, versículo 6, que lo leíamos ayer. Si alguien de los que nos oye no lo pudo escuchar ayer este programa, decir que leíamos en Éxodo 24, versos 6 al 8, donde dice: Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bien, para entender Mateo 26, 28 tenemos que leer Éxodo 24, del verso 6 al 8, porque Moisés toma la sangre que previamente ha sido ofrecida en el holocausto de becerros, lo que los jóvenes los han entregado, el cual ha sido por petición de Dios, y que ahora esta sangre que es esparcida es derramada sobre el pueblo. Nos dice el verso 8 de Éxodo 24, es esparcida, rociada sobre el pueblo entero. Esta es la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Y qué son todas estas cosas? Todos los decretos, los estatutos, las leyes, las ordenanzas, los preceptos y cómo no, los mandamientos que el Señor establece con su pueblo. Luego, la primera parte, el primer pacto lo estableció el Señor con su pueblo de una manera en la que morían becerros inocentes y era derramada una sangre de manera inocente, en la cual no se podía tomar esa sangre, no se podía comer esa carne, sino simplemente era derramada esa sangre, y con esa sangre rociada se roció a todo el pueblo. Todos y cada uno de ellos entraban a formar parte de este primer pacto, primer testamento, primer acuerdo, primera alianza, primera unión, en la cual el Señor le establecía con su pueblo. Pero el pueblo, en el verso 7, la última parte dice: obedeceremos y haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho. Pero esto, lamentablemente no se produjo. Esto lamentablemente no se produjo. El pueblo todo ello prometió una cosa, pero sin embargo no la cumplió. El pueblo prometió esto, pero no lo llevó a cabo porque fue rebelde, fue terco, fue desobediente. El Señor se enfadó con ellos por innumerables ocasiones. El Señor mató a centenares, a millares de ellos en ocasiones durante el paso del desierto en los 40 años siguientes. Tuvo que llevarlos una vez que entraron en la tierra a poseer toda la tierra de Canaán, tierra que les quitó a los amorreos, a los moabitas, a los edomitas, a los eteos, gergeseos, jebuseos, fereceos, etc. El pueblo no obedeció, el pueblo hizo lo que bien le pareció. Y cuando ya estaba
en sus casas artesonadas, cuando ya el pueblo fue más numeroso, cuando ya le estableció, ¿qué hicieron ellos? Tener un rey humano, no divino, un rey humano, como el resto de pueblos que estaban a su alrededor. El Señor se lo dio. Y tuvo a Saúl, y luego tuvo a David, y luego tuvo a Salomón, y luego vinieron reyes que más bien parecían incircuncisos, rebeldes, idólatras, reyes que parecía que no tenían a Yahvé como su Dios, Señor y Salvador. Hicieron lo que les pareció, y a continuación de todo esto el Señor se enfada con ellos, porque ve su terquedad, su rebeldía, su abominación, su carnalidad, su terquedad, su falta de compromiso con Dios, su celo con dioses en minúscula, como veíamos la semana pasada. Y llegamos al tiempo en que profetiza todo esto el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Cuidado, porque estáis yendo cuesta abajo. Cuidado, porque no tenéis freno. Cuidado, porque además nada os impide el que sigáis bajando porque no queréis. Pero os vais a golpear, os vais a tropezar si seguís por este camino. Y el pueblo, sin embargo, siguió y no hizo caso a todo ello. Todo esto dentro del primer pacto, en el cual dice el Señor, pues os voy a tener que llevar a deportación. Primeramente es deportado a los reinos del norte, las 10 tribus del norte, a Samaria. Luego, posteriormente, algunos años después, es llevada las tribus de Judá y las tribus de Benjamín. La tribu de Judá y Benjamín con sus habitantes. Esto ya ocurre sobre los años 600 a.C., la primera deportación, en el 584 la segunda deportación, hasta 3 deportaciones en aproximadamente 20 y tantos, 30 años. El pueblo está por 70 años en tierra de Babilonia. Luego manda a Esdras y otros líderes, luego después Nehemías. No se levanta la ciudad, sigue destruida las columnas hasta que poco a poco vuelve el pueblo a hacerse y rehacerse, tarda un tiempo. Esto lo vemos en el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Los profetas siguen profetizando, pero el Señor sigue estando enemistado con su pueblo. Y llegamos al libro de Malaquías, donde una vez que termina de profetizarse el libro de Malaquías, hay 4 siglos de silencio en el que ya Dios no habla ni a profeta ni a ser humano alguno. Digamos, un tiempo de enfriamiento de Dios hacia el enfado que tiene con su pueblo. Pero luego nace el Mesías. Ya estamos en nuestra era. Después del nacimiento de Jesús, ya nace el Mesías. Y nace con un propósito: el de volver a tender un lazo de unión, un puente de unión entre los hombres y Dios. Vuelve a extender la mano para que los hombres tengan una segunda oportunidad. Haya un segundo o una nueva oportunidad, un nuevo pacto, como hemos leído en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Aquí ya no solamente esta sangre es derramada, como Éxodo 24, de 6 al 8, solamente sobre el pueblo hebreo. No, aquí ya es derramada por muchos. Aquí ya entran hebreos, gentiles y todos aquellos que se han de añadir. Aquí ya no solamente entra a formar parte este derramamiento de sangre para judíos, sino para todo el mundo. Aquí ahora Jesús con su sangre está anunciando que Él a través de su sangre, del derramamiento de su sangre, de la sangre del mismísimo Hijo de Dios, ojo, no de becerros, sino del mismísimo Hijo de Dios, no de un sumo sacerdote, sino del mismísimo Hijo de Dios, Jesucristo, Yeshua. A través de su muerte, todos y cada uno de los pueblos del mundo, en este nuevo pacto, en este nuevo segunda oportunidad de obedecer y hacer todas y cada una
de los estatutos, leyes, decretos, ordenanzas y mandamientos que el Señor establece a través de querer y hacer como el pueblo prometió hace mucho, mucho tiempo. Solamente el pueblo de Israel. Ahora, a través de querer hacer esto, hay un nuevo comienzo, hay una nueva vida, hay una nueva entrega. Por eso Él dice: yo soy como este becerro, yo aporto la sangre, yo aporto la criatura, yo aporto el sacrificio. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que para muchos, que para toda la eternidad, que para todo el mundo va a ser derramada, no solamente para los judíos, sino para todos. Mañana seguiremos. Dios te guarde y te bendiga. Puedes escuchar mis devocionales en mi canal de YouTube indicando Devocional Pastor Armando Ruiz, o a través de tu tablet o smartphone en Play Store indicando Proyecto Corazón o radiotierraprometida.org. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.